Hola, es un placer para mí presentarles el trabajo efecto del campo electromagnético en la migración y producción de óxido nítrico en células endoteliales y microglias, de los autores Amanda Moya Gómez, Lena Perefón y Annelies Broncaers, de las Universidades de Oriente, Hassel y del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y la primera causa de discapacidad adulta adquirida. En Cuba se posiciona en la tercera posición desde hace varios años con una tendencia creciente. Las enfermedades cerebrovasculares son el resultado de la disminución del flujo sanguíneo cerebral a niveles insuficientes para el correcto funcionamiento del tejido del parénquima cerebral y pueden ser de tipo hemorrágico, donde lo que ocurre es una ruptura del vaso sanguíneo, o de tipo isquémico, donde ocurre una obstrucción de este vaso sanguíneo y son las más frecuentes con una frecuencia de un 80 a un 85%. Actualmente, el único fármaco aceptado para el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico es el plasminógeno tisular. Sin embargo, pocos pacientes se ven beneficiados de este tratamiento, ya que tiene muchas contraindicaciones, dentro de ellas que puede llevar al paciente a evolucionar a un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico y además tiene una ventana terapéutica muy pequeña con un máximo de 4.5 horas luego de ocurrido el infarto cerebral. De aquí que resulta muy importante la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para tratar las enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico. El campo electromagnético, específicamente el campo electromagnético de frecuencia extremadamente baja, que va en un rango entre 0 y 300 Hz, se presenta como una terapia prometedora, ya que varios autores han reportado que mejora el estado neurológico tanto a nivel clínico como preclínico, que aumenta la supervivencia y disminuye el área isquémica en modelos de isquemia cerebral animal. Sin embargo, las bases celulares y moleculares de ese efecto continúan siendo una interrogante. Cuando ocurre un proceso isquémico, las neuronas no son las únicas afectadas por la depleción de glucosa y oxígeno, sino que se ven comprometidos además todos los componentes de la unidad neurovascular. Estos incluyen, además de las neuronas, las microglias, que son las células inmunitarias residentes del parénquima cerebral, los astrocitos, que tienen funciones relacionadas a homeostasis, mantenimiento de la actividad sináptica, y a las células endoteliales, cuya ruptura incrementa los daños originados por un proceso isquémico debido al aumento de la inflamación, la formación de radicales libres y el edema vasogénico. La mayoría de los estudios relacionados a la isquemia y al campo magnético están enfocados sobre todo en las neuronas y en una menor medida a estos otros tipos celulares que resultan de gran importancia para la recuperación luego de un proceso isquémico. De ahí que el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del campo magnético de frecuencia extremadamente baja en la dosis de 13.5 militesla y 60 Hz en dos tipos celulares, las células endoteliales y las microglias, que son células protagonistas de los procesos de inflamación y angiogénesis en la isquemia cerebral. Para ello, se utilizaron dos líneas celulares, las células de murinas BB2 y las células endoteliales de microvasculatura humana. En este sentido, el primer experimento que se realizó fue un experimento de migración donde se utilizaron injertos tipo Transwell con poros de 8 micrómetros. Las células son sembradas en el compartimiento superior y se dejan migrar en el caso de las microglias por 6 horas y en el caso de las células endoteliales 24 horas y se tienen grupos controles y controles con campo magnético. Luego de este tiempo se observa la cantidad de células que han migrado hacia la parte inferior del compartimento. Para la generación del campo magnético se utilizó el estimulador magnético local NAC2 producido por el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado y la dosis utilizada, como ya había mencionado, 13.5 militesla a 60 Hz con un tiempo de tratamiento de 20 minutos. El segundo experimento realizado fue la evaluación de la producción de óxido nítrico, donde igualmente se partió de un cultivo de los dos tipos celulares, un grupo control y un grupo tratado con campo magnético. Luego de 24 horas, en este caso en ambos tipos celulares, se hace la obtención del medio de cultivo y se mide la presencia de óxido nítrico a través de mediante la reacción de Gries, que es un método colorimétrico que mide la concentración de nitrito, que es el producto final y estable de la oxidación del óxido
Los resultados obtenidos muestran primeramente que el campo magnético a las dosis utilizadas promueve la migración tanto en células endoteliales tanto en las células endoteliales como en las microglias. En la imagen resulta evidente cómo cuando se aplica el campo magnético hay un aumento de la migración de las células endoteliales tanto al 0% como al 10% de suero. Es importante señalar que se utiliza ambas condiciones porque el comportamiento normal de la célula es migrar hacia donde hay mayor suero. Sin embargo, aquí se obtiene que el campo magnético es capaz de inducir la migración celular inclusive sin la presencia del suero. En el caso de las microglias, igualmente se observa un aumento de la migración celular tanto en el medio con suero como en el medio sin suero. En ambos casos con una diferencia estadística significativa. Es importante señalar aquí que otros autores han obtenido que el campo magnético estimula la migración a intensidades de 1 militesla y que la inhibe a intensidades de 2 militesla. En ambos casos, en exposiciones largas entre 1 hora y 12 horas. Esto es una de las características que tiene el estudio de los campos magnéticos en el que el cambio de la inducción, las frecuencias o los tiempos de exposición puede cambiar de forma significativa los resultados de la experimentación. Es también importante señalar que la migración en el caso de las células endoteliales representa un paso esencial en la cascada angiogénica que permite la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso que se activa de forma endógena en etapas tempranas de la isquemia cerebral y que estos resultados muestran que pueden ser potenciados por el campo magnético. En el caso de las microglias, la movilización de este tipo celular es importante para la supervivencia del tejido cerebral luego de los procesos isquémicos. En el caso de la producción de óxido nítrico, el campo magnético mostró un efecto diferenciado entre ambos tipos celulares. En las células endoteliales, el campo magnético estimuló la producción de óxido nítrico a valores realmente significativamente superiores respecto al control. Sin embargo, en las células, en las microglias, la concentración de nitrito, la diferencia entre la concentración de nitrito entre el grupo control y el grupo tratado no es significativo. Estos resultados evidencian que el campo magnético tiene un efecto específico a cada tipo celular y es muy importante. El óxido nítrico es una molécula gaseosa que está implicada en diversos procesos fisiológicos y en el sistema nervioso actúa como neurotransmisor, siendo indispensable para la fijación de la memoria, entre otros procesos de aprendizaje. Y se conocen 3 isoformas principales de la enzima que genera esta sustancia, la neuronal, la endotelial, que son constitutivas, y la inducible. En el caso de las células endoteliales, el óxido nítrico, el aumento de ese óxido nítrico está relacionado a la activación de la oxidonitricosintasa endotelial. Y esto es un proceso neuroprotector, pues al producirse óxido nítrico en el endotelio vascular se inicia la vasodilatación con un incremento del flujo cerebral en la región isquémica. Sin embargo, en las microglias, un aumento en la concentración de nitrito estaría indicando un aumento del óxido nítrico inducible, el cual está asociado a procesos inflamatorios. Sin embargo, resulta interesante que el campo magnético sea capaz de potenciar la producción de óxido nítrico en un tipo celular que con la producción de óxido nítrico puede mejorar el desenvolvimiento del proceso isquémico y que mantenga normales los valores de óxido nítrico en las células donde un aumento produciría un proceso inflamatorio. De aquí que podemos concluir que el campo magnético a las dosis utilizadas estimula la migración de microglias y células endoteliales in vitro, sin embargo, solo estimula la producción de óxido nítrico en células endoteliales, lo que puede estar asociado a un efecto de proceso de angiogénesis y antiinflamatorio. No queremos terminar sin antes agradecer el apoyo del proyecto BLIR-WOS, el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado y el financiamiento para investigación doctoral BOF-Vila de la Universidad de Hasselt. Muchas gracias por su atención.